Ha causado gran indignación en el país la respuesta que le dio el ministro de Salud al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, que entre lágrimas advertía que no tenía con qué pagarle a sus trabajadores. Sí, Alejandra, es que el ministro dijo que los ricos también lloran, frase que ha tenido todo tipo de respuestas de las autoridades en Antioquia y, por supuesto, de los propios trabajadores de la salud. Alfonso Cárcamo, ¿cuáles han sido esas reacciones? Buenas tardes, adelante. Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora por Noticias Caracol. Pues sin duda alguna hay que decir que esto ha caído como un baldado de agua fría para directivas de diferentes hospitales en el departamento de Antioquia. Pues aseguran que esto refleja el mal manejo que le ha dado el gobierno nacional a la crisis de la salud. También dicen que, por ejemplo, aquí clínicas, hospitales públicos están esperando el pago de deudas superiores a los 8 billones de pesos. Y ojo a esto, aseguran que esto afecta a ricos y a pobres. Clínicas con deudas, hospitales al borde del colapso y pacientes desesperados a la espera de atención. Ese es el telón de fondo de la crisis que golpea al sistema de salud en Colombia. En medio de ese escenario, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, encendió el debate cuando en una entrevista con 6 AM y la W de Caracol Radio dio esta respuesta al ser preguntado por la crisis del Hospital San Rafael de Itagüí, donde su gerente lloró al explicar que no pudo pagar la nómina en diciembre. Los ricos también lloran, señor don Julio. La polémica se agudizó cuando en un consejo de ministros el mismo Jaramillo aseguró que la crisis actual en el Hospital San Rafael de Itagüí en Antioquia, por ejemplo, tiene un trasfondo político. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor, al mejor político. Todo el mundo sabe que el Hospital de San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente, ¿no es cierto? El mismo gerente tiene un familiar que es político y diputado, ¿cierto? Y mal administrados los hospitales. Y no hace nada la administración departamental por sus hospitales. Y está el Hospital de Itagüí, que es municipal, que está funcionando perfectamente bien. Las reacciones en el departamento no se hicieron esperar. Desde la Secretaría de Salud de Antioquia criticaron duramente al ministro y por el contrario aseguraron que la crisis golpea a gente muy vulnerable en la región. Indigna además y es un descaro que el ministro reduzca este tema a un asunto de ricos y pobres, pues la red hospitalaria no atiende a los ricos. Y si de eso vamos a hablar, ministro, de los 3 millones de personas afiliadas en Antioquia, a las EPS intervenidas, el 75% son de régimen subsidiado, más de 2 millones de personas. Son esas justamente las que el gobierno está condenando a la muerte y a la falta de atención por sus intervenciones y acciones erráticas constantes. El Hospital Alma Mater en Medellín, antes llamado Clínica León 13, reveló el crítico estado financiero en el que se encuentra y cómo esto afecta a población más pobre. Las dos EPS que componen el 80% de nuestros pacientes son 9 EPS y Sabia Salud. De estas EPS, la cartera, o sea, el dinero que nos deben, está en 53.000 millones de pesos de 9 EPS y 103.000 millones de pesos de Sabia Salud EPS. Esto suma 156.000 millones de pesos. Esa es nuestra cartera hoy y continúa creciendo porque seguimos atendiendo pacientes. También desde la Asociación de Hospitales Públicos alzaron la voz y advirtieron que es una salida en falso que deja ver la realidad del manejo que el gobierno nacional le ha dado a la salud. Unas palabras desafortunadas del ministro que definitivamente no reflejan la situación actual que se está viviendo en el sistema de salud. Incluso revelaron que el panorama es dramático en cuanto a deudas con 125 hospitales públicos en Antioquia. Todas las EPS le adeudan a los hospitales públicos de Antioquia cerca de 2 billones de pesos. Esas deudas están representadas en su gran mayoría en deudas viejas que se tenían antes de la intervención de las EPS. Las EPS, si bien han venido pagando la cartera corriente, la mayor cartera es aquella que estaba de antes de la intervención.
que está por encima del billón de pesos. Más allá de ricos o pobres, en Antioquia los hospitales públicos y clínicas siguen esperando pagos superiores a los 8 billones de pesos que les deben las EPS. Tatiana y televidentes, y es que en medio de la búsqueda de todas estas reacciones por parte de los hospitales, pues nos encontramos que la crisis no solamente es financiera, sino también de relaciones entre hospitales y el gobierno nacional. Pues aseguraron muchos que no hablaban frente a los micrófonos de Noticias Caracol por miedo a retaliaciones del gobierno. Muy grave, Alfonso, y además de la indignación que ha causado entre las autoridades, también los empleados y los usuarios han expresado su rechazo. Mariana Rodríguez, ¿qué dicen ellos que son pues justamente los principales afectados? Tatiana, lo primero que dijeron los pacientes y el personal médico del Hospital San Rafael de Itagüí es que no son ricos, que por el contrario, la mayoría de personas que llega a este centro asistencial son de escasos recursos, que la riqueza que tiene este hospital es el amor y la vocación por la misión médica que siguen cumpliendo cada día, aun cuando no reciben pagos desde octubre, aun cuando muchos de los empleados no tienen un pasaje y a veces ni siquiera un plato de comida para poder terminar su jornada laboral. Aquí les contamos el verdadero panorama que viven los empleados y el personal médico del Hospital San Rafael de Itagüí. Los empleados del Hospital San Rafael de Itagüí no recibieron nada bien la afirmación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Los ricos también lloran. Cuando le preguntaron por la grave situación del centro asistencial, que no ha podido pagar sueldos desde octubre por las deudas de las EPS. Le preguntamos al enfermero Jorge Álvarez si era rico. Somos ricos en vitaminas y en correr porque no hay más. Aquí estamos trabajando con las uñas y atendiendo a todo mundo. Aquí no se le niega atención a nadie. El Hospital San Rafael de Itagüí es público. La mayoría de personas que llegan aquí son de escasos recursos. Yo soy pobre, estoy hospitalizada en las urgencias de San Javier. Me remitieron para una ecografía aquí. Entonces, no, yo no me considero rica en ningún momento. Si fuéramos ricos o pobres, todos necesitamos la salud. Y si fuéramos ricos y pobres, también nos enfermamos, también nos morimos y también necesitamos un medicamento para nuestros dolores, porque a los ricos también les dan dolores. Lejos de lo que el jefe de la cartera de salud dice, los empleados son testigos de las necesidades que afrontan por la falta de pagos. Y es que hemos tenido personas que se han quedado en el parqueadero esperando en las horas de la noche, durmiendo incómodamente, sin que nosotros estemos enterados. ¿Y solo para qué? Para que al otro día puedan cumplir con sus labores, puedan venir al turno. Y no solo escasean los pasajes. Según narra el enfermero jefe que lleva más de 11 años aquí, sus servidores dividen el almuerzo para poder calmar el hambre de sus compañeros. También hemos tenido personas que entre 3 o 4 se reúnen sus coquitas, se comparten lo que traen de comer para poder 6 o 7 personas comer. Con su cruz al hombro, el personal de salud le pide al ministro Jaramillo que se ponga en sus zapatos y ayude a recuperar el sistema de salud. Y eso que sucedió en el Hospital San Rafael de Itagüí, que a propósito lleva 60 años operando, es reflejo de lo que viene sucediendo con el sistema de salud que sigue bajo máxima presión. Hospitales advierten que la deuda crece, se cierran servicios y las EPS intervenidas siguen en la mira. Pues ahí lo ven ustedes, estas son las EPS que hoy están intervenidas por el gobierno. Nueva EPS, Famisanar, SOS, Asmed Salud, EMSanar y Sabia Salud. Entre todas atienden a cerca de 17 millones de colombianos. Y aquí uno de los puntos más críticos, la deuda con hospitales públicos. Según la Asociación de Hospitales Públicos, esa cartera llega a 14 billones de pesos. Y según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la deuda total ya estaría cerca de los 24 billones de pesos. Y esto explica parte del colapso. Más de 16.000 servicios médicos han cerrado entre 2024 y 2025, esto según la Unión de las IPS de Colombia, es decir, menos capacidad de atención para los pacientes. ¿Qué otros dramas está generando esto en otras entidades de salud del país? Esa pregunta nos la responde a esta hora Nicole Buitrago. Hola, Nicole.
Alejandra, Ana Milena, muy buenas tardes. Pues el drama está reflejado en la cifra que les voy a dar a continuación, y es que según el sector de la salud, por cada servicio de salud que se ha cerrado en el último año se han visto afectados entre 25 a 80 profesionales del sector, dentro de ellos médicos, principalmente los especialistas, enfermeros, pero también administrativos de estas clínicas y hospitales. Las asociaciones no solo tienen una deuda acumulada por varios años que también repercute a través de esa liquidación de la EPS, sino que hoy acumulan una cartera vencida que supera esos 24 billones de pesos. La mayoría de ese monto de dinero ya supera la cartera vencida de 360 días. Lo que hoy dicen los médicos en sus testimonios es que ellos no pueden parar, no pueden detenerse para prestar esta atención en salud, no pueden negarle el servicio al paciente, aun cuando tienen dificultades con los pagos, están contratados en su mayoría bajo prestación de servicios y se tienen que ir de estas entidades por despidos injustificados sin ninguna razón. Juan Guardo representa la voz de miles de médicos que en el país están viviendo el fuerte impacto de una situación financiera que no les pertenece. Hace parte de uno de los sindicatos más amplios en la red pública de hospitales. Una crisis que viene de muchos años atrás y afecta pues en la contratación de los médicos, porque los hospitales, la forma que les queda más fácil de, digamos, de ahorrar o de mitigar todos estos problemas es con el talento humano. Es así que los honorarios de los contratistas los ajustan de manera que no se compadece con el costo de la vida, con el IPC, con el aumento del salario mínimo. Es decir, los profesionales de la salud están viendo afectado su economía debido a la crisis. Lo que describe está pasando cada día y con mayor intensidad en clínicas y hospitales. El siguiente es el testimonio de una profesional de la salud a quien protegemos su identidad por su temor a represalias o inconvenientes. Fue despedida hace tan solo unos días con varios de sus colegas. Se están haciendo cancelaciones de contratos de personal asistencial que llevaba vinculado durante tiempos muy prolongados sin ningún tipo de preaviso y sin ningún tipo de justificación. Simplemente por el tipo de contratación que hay, cancelan el contrato, no hacen una renovación y la persona que estaba vinculada con la institución sale de la institución con una mano adelante y la otra atrás. El sector insiste en la necesidad de que a las entidades de salud les paguen las deudas acumuladas, paguen la cartera vencida y logren acuerdos que permitan que quienes están en la primera línea de atención reciban todas sus garantías. Los que están llorando son los pacientes especialmente aquellos más enfermos, aquellos con enfermedades crónicas que no tienen hoy sus medicamentos, y están llorando también los trabajadores de la salud. Ese llanto expresado es de muchos trabajadores de la salud que hoy no tienen sus pagos, que se les tienen deudas o que los servicios han sido cerrados. El trabajador también se ve muy afectado, ya de por sí que está contratado por prestación de servicios, pero además porque no le están pagando su salario y no tiene con qué comprar el mercado y sobrevivir y cumplir con los gastos de la vida diaria. El sector calcula que por cada servicio de salud que se ha cerrado en el último año se han visto afectados de 25 a 80 profesionales en medicina, enfermería, terapia respiratoria, pediatría, entre otros. Profesionales del sector de la salud que tienen responsabilidades como usted y como yo y que hoy están viendo fracturado ese tema de la contratación. Y le agrego un dato: hoy en Colombia más del 80% de estos médicos están contratados bajo prestación de servicios, otra deuda histórica que se suma a esta crisis financiera que los está afectando. Otra deuda más, Nicole. Se ven afectados entonces los pacientes y los trabajadores de la salud. Pues la pregunta de fondo es qué tan cerca estamos de un apagón en la atención en salud. Estamos hablando de medicamentos, cirugías, citas y urgencias. Para entender qué está fallando, nos conectamos a esta hora con Juan Carlos Giraldo. Él es el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Señor Giraldo, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Y quiero comenzar preguntándole por qué hoy un paciente se queda sin medicamentos, sin citas y demás. Si eso en teoría no, en el papel está asegurado. ¿Dónde es que se está estancando la atención? Bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos hablado sobre el enorme riesgo de llegar a unos momentos como los que estamos viviendo actualmente. Y esto lo hemos dicho porque hemos visto cómo ese problema crónico
del no movimiento adecuado de los recursos dentro del sistema de salud se ha agudizado en tiempo reciente y sobre todo, así como lo demuestran nuestros estudios de cartera, se ha empeorado derivado del funcionamiento de las entidades que hoy están en intervención, que ya aportan cerca del 80% de la cartera vencida. Entonces, lo que sucede es que los recursos no llegan oportunamente, ni llegan en la cantidad debida, ni con la periodicidad adecuada a cada una de las entidades, y eso hace que todas las instituciones, la institucionalidad, tenga que empezar a hacer una gran cantidad de maniobras adaptativas para tratar de responderle a dos conglomerados. En primer lugar, a los pacientes, y en segundo lugar, al talento humano en salud. Entonces, muchos esfuerzos se hacen desde el sector prestador, instituciones hospitalarias, clínicas públicas, privadas, prestadores ambulatorios y domiciliarios para poder mantener abierta los servicios como lo estamos haciendo hasta ahora, pero sin embargo se está viendo que ya es insuficiente todo el esfuerzo interno y se requieren una serie de medidas de rescates por parte del gobierno nacional para garantizar que la plata llegue oportunamente y con ella se pueda sufragar los dos tipos de gastos principales, talento humano en salud e insumos, dispositivos y medicamentos con los cuales nosotros hacemos la atención. Sí, señor Giraldo, ya hablamos en instantes de esos rescates a pesar de todas estas medidas y maniobras, esfuerzos que se hacen de parte de los hospitales y demás, pero cuando un hospital dice no tengo cómo pagar nómina, ¿quién falla en la cadena? ¿La CPS, ADRES, gobierno, el modelo? ¿Quién tiene que responder hoy? Es una muy buena pregunta. Esto es multicausal. Esto no es solamente de uno de los eslabones de la cadena. Aquí se necesita que cada uno haga lo que le corresponde. Primero, que la bolsa de recursos global del sistema sea suficiente. Segundo, que las actualizaciones de la UPC sean adecuadas. Tercero, que las contrataciones con la red prestadora sean oportunas. Cuarto, que los recursos lleguen, es decir, que no se generen carteras vencidas como las que estamos viendo hoy. Quinto, que se le responda al talento humano de salud con la contratación y los salarios y los pagos adecuados. Entonces, esto tiene mucho que ver con el funcionamiento general del sistema de salud y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hay necesidad de hacer unas adecuaciones, actualizaciones o inclusive reformas del funcionamiento de cada uno de esos eslabones para que esto mejore. Las reformas se tienen que hacer periódicamente, pero indudablemente en el inmediato plazo, lo que usted pregunta, cuando sucede eso con el talento humano o con la no disposición adecuada de unos servicios, es porque se han vencido ya muchos de los mecanismos defensivos que nosotros tenemos administrativos al interior. Y entonces ya la crisis está generando una evidente disfunción en la prestación de servicios, que es el momento al cual nosotros no queremos llegar. Y debo aprovechar para decir algo. Qué bueno que se haga un reconocimiento a todo este talento humano de salud y a todas estas instituciones prestadoras que estamos poniendo la cara y estamos trabajando para que en medio de la crisis podamos garantizar la atención segura de los pacientes. Pero tenemos que decir también, si no hay otras medidas adicionales, esto no se puede sostener durante mucho más tiempo. Sí, evitar el apagón del que hablábamos hace un instante, pero el presidente Petro habló anoche, señor Giraldo, de la posibilidad de liquidar las EPS intervenidas justamente por el gobierno, porque según él, el aval del Consejo de Estado para que se utilicen dineros corrientes de la UPC para pagar deudas viejas podría terminar de quebrar el sistema. ¿Usted qué opina a propósito de eso? Primero, el peor escenario que siempre hemos dicho, porque ya lo hemos vivido, es la liquidación de EPS sin tener unos mecanismos de salvamento como unos fondos de garantía y otros mecanismos adicionales, porque el impacto lo sufre la población, pero principalmente los prestadores de servicios de salud que se ven defraudados y no van a tener cómo recuperar todas las deudas que tienen esas entidades con el sector prestador. En la historia se demuestra claramente que en las liquidaciones, en el mejor de los casos, se puede llegar a recuperar un 10% de todo lo que le adeudan a los prestadores. Entonces, esa es una situación. Ahora, lo que pasa con el Consejo de Estado, no, el Consejo de Estado respondió a una consulta que hizo el propio Ministerio de Salud. Y esto lo que nos llevó es a una lógica que siempre había venido funcionando y que se alteró recientemente por un concepto de una entidad diferente, de vigilancia y control. Aquí lo que se dice es que se puede utilizar esa UPC hoy para pagar deudas antiguas y es lógico porque en un sistema como el de salud
la enfermedad y los ciclos de atención no dependen del calendario del almanaque. Es como si usted se enferma en diciembre, yo la atiendo al final de este mes, le doy salida al principio de enero, presento la factura en febrero y entonces van a decir que no se puede pagar la atención porque esa atención fue prestada en diciembre. No, aquí el Consejo de Estado volvió a decir, sí se puede, obviamente con unas condiciones, que las cuentas no hayan prescrito, que haya sido prestado el servicio adecuadamente y otra serie de condiciones. Creo que lo que hizo el Consejo de Estado fue volver las cosas a la aplicación normal para un tipo de recurso parafiscal como es el del sistema de salud. Creo que ahí se tiene que hacer un ajuste en ese pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud, porque precisamente la petición fue hecha por ellos y la respuesta es adecuada a lo que nosotros, inclusive como sector prestador, estábamos pidiendo que se respondiera. Es Juan Carlos Giraldo, el director de Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Pues que llegue la cura pronto, señor Giraldo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ojalá llegue esa cura inmediatamente.